En el video de hoy te enseñaré a realizar paso a paso este bolso de rafia de verano. ¿Qué tal, querida comunidad? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida nuevamente a mi canal. A los que no me conocen les cuento que mi nombre es Aliwen y hoy les voy a enseñar a hacer este proyecto, este bolso de verano, que el verano todavía no está acabado. Vamos a hacer este bolso de rafia. En esta ocasión voy a probar, bueno, he probado ya mismo, la rafia de la marca Katia, que tiene unos colores vivos muy interesantes, tiene una carta de colores muy bonita. Recuerden que en la descripción les dejo toda la información de los materiales y dónde conseguirlos. Y he decidido hacer este bolso que no necesariamente tenemos que ir a la playa para utilizarlo porque es perfecto para el día a día. Tiene un bolsicito para poner el móvil o las llaves que siempre quedan en el fondo del bolso y combinado con colores y otras ropas de verano, me parece que no necesariamente tenemos que ir a la playa para estrenarlo. Así que les dejo casi un último proyecto de verano con este bolso. Vamos a ponernos manos a la obra. ¿Qué tal, querida comunidad? Les doy la bienvenida a mi mesa de trabajo. Voy a presentar los materiales con los que vamos a trabajar hoy. En esta ocasión voy a probar la rafia de la marca Katia, que es una marca española. Es un poquito más gruesa que la que he trabajado en otros proyectos. En este pone el fabricante una aguja número 5,5, número 6. Yo había trabajado con otras 4, así que también tengo aquí mi aguja número 5,5 que no la tenía. Katia también tiene agujas de varios tamaños, pero también voy a trabajar con la aguja número 4 para hacer la base del bolso porque me gusta que quede bien compacto y que tenga bastante estructura, ¿sí? Vamos a ver que también es una rafia de celulosa de papel, ¿sí? O sea que es bastante más suave que la rafia natural y bastante más fácil de trabajar. He elegido este color fucsia que me gusta muchísimo, me gustan los colores fuertes. Y esta va a ser la muestra del punto del cuerpo del bolso, ¿sí? Pero ahora lo que vamos a hacer, vamos a empezar con la base y la base va a ser de medios puntos. Vamos a ver cómo lo vamos a realizar. Recuerden que la información de los materiales y los links donde pueden conseguirlo se los dejo en la descripción de este video. Y también voy a probar este bolsito que me pareció muy interesante porque es para poner el ovillo y tiene aquí para sacarlo, para sacar la hebra, ¿sí? Y que pueda rodar el ovillo dentro. Esto se cierra con una cremallerita y está muy bien porque si dejamos el proyecto a medias, el ovillo no se llena de polvo y demás, ¿sí? Bien, vamos a empezar nuestra base del bolso. Vamos a hacer 2 rectángulos. Voy a empezar con una cadena de 10 puntos, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y voy a trabajar, acuérdense, con mi aguja número 4 para hacer la base del bolso y luego con la 5 voy a hacer la parte del cuerpo, ¿sí? Entonces tengo mis 10 cadenas montadas, voy a levantar una cadena más y en la primera voy a picar mi primer medio punto y voy a ir haciendo medios puntos en toda la vuelta y voy a hacer un rectángulo, ¿sí? Desliza bastante bien el material. Lo que sí, siempre cuesta es la primera vuelta. Bien. Vamos a seguir haciendo medios puntos hasta el final. Esta parte la muestro para las principiantes. Terminamos la fila. Lo que vamos a hacer es una cadena, giramos y picamos, ¿sí? Vamos a hacer todas filas de medios puntos. Todas filas de medios puntos hasta obtener un rectángulo, ¿sí? Bien, yo ya terminé el primer rectángulo porque vamos a hacer 2. Me gustan las bases reforzadas porque el material, aunque sí que tiene cuerpo, ¿sí? Normalmente la rafia tiene algo de cuerpo, para la base de un bolso siempre es mejor hacerla reforzada y hacerla con material doble, que le da muchísima estructura y no se desfonda cuando lo cargamos, porque al ser un bolso grande tiende a, con el peso de las cosas, a derretirse y a mí es algo que no me gusta en los bolsos, ¿sí? Bien. Tenemos este rectángulo, yo lo hice con 40 vueltas de medio punto y en mi caso mide más o menos unos 36 centímetros de largo, ¿sí? Una vez que terminamos este rectángulo, vamos a hacer otro exactamente igual
que ya usé este método para el otro bolso y me dio un muy buen resultado para hacer la base, ¿sí? Una vez que tenemos los dos, todavía con la aguja pequeña, que es con la que hemos estado tejiendo, vamos a deslizar por aquí y vamos a hacer toda una fila de medios puntos alrededor de la base para unir los dos rectángulos para que me quede una base bien firme. Aquí paciencia, vamos metiendo en los bordes del medio punto, ven, voy tomando los dos y voy uniendo. Ahora les voy a mostrar cómo hacemos las esquinas. Recuerden que para las esquinas tenemos que hacer 2 o 3 medios puntos en cada esquina para que gire, digamos, para generar el vértice de la pieza, ¿sí? Voy uniendo los dos. Ahora les voy a mostrar el detalle de la esquina y seguimos. Bien, les voy a mostrar cómo hacemos la esquina. Aquí en la esquina, en el punto, vamos a hacer 3 medios puntos para poder girar y generar el vértice, ¿sí? Un truco que les doy es que, como estamos trabajando con una aguja más pequeña y un material un poquito más grueso, que tiene más cuerpo y es un poco más duro, les recomiendo que cambien la empuñadura de la aguja y en vez de trabajar de esta manera con un lápiz, se puede trabajar de esta manera. Entonces, el brazo es el que hace más la fuerza y no se cansa tanto la mano. Bien, yo ya tengo aquí un medio punto. Voy a meter otra vez. Voy a sacar otro medio punto y otro más, ¿sí? Para dar la vuelta. ¿Ven? Y luego pues sigo normal, haciendo medios puntos hasta terminar de armar la base, ¿sí? De cerrar la base. Esto queda, a mí me parece que queda bastante bien, bastante profesional y el bolso tiene una base con mucho cuerpo que no se desfonda, ¿sí? El bolso. Entonces, esta parte es opcional. Si quieren, lo pueden hacer con un simple rectángulo y luego le hacen todo este borde de medio punto también, porque aquí en el borde vamos a montar la parte del cuerpo del bolso. Pero yo les recomiendo que se tomen un trabajito un poquito más, de tejer un par de minutos más y hacer la base doble, que queda muy bien, sobre todo en los bolsos de rafia. Bien, y una vez que llegamos al final de la vuelta, vamos a cerrar siempre con un punto deslizado. Cerramos aquí y cerramos aquí. Bien, ahora sí que vamos a levantar 2 cadenas y una más. Y vamos a cambiar la aguja. Ahora sí, ya vamos a trabajar con la 5,5, que es la recomendada por el fabricante, y vamos a tejer un poquito menos apretado, ¿sí? Miren, me ha quedado una súper base de bolso con mucho cuerpo, una base firme para que el bolso no se caiga. Ahora vamos a trabajar con este punto, ¿sí? Que es muy sencillo. Vamos a hacer vareta, cadena, vareta, cadena, vareta, cadena en una vuelta, y en la siguiente vamos a hacer un medio punto en la cabeza de la vareta, un medio punto en la cadena al aire, un medio punto en la vareta y así, uno en cada uno, ¿sí? No vamos a aumentar más y vamos a tejer todo alrededor de la base de nuestro bolso. Entonces ahora tenemos las 3 cadenas. Las voy a hacer con esta aguja que ya voy a empezar a trabajar mucho más, desliza mucho mejor porque este es el tamaño recomendado. Voy a hacer una lazada. Aquí tengo el primer punto, dejo uno y en el siguiente voy a hacer vareta, cadena, dejo uno, en el siguiente voy a hacer vareta, cadena, ¿sí? Yo ya empiezo con mi vuelta de varetas todo alrededor, que va a ser mi primer vuelta. Bien, yo ya estoy llegando al final de la primera vuelta. Voy a hacer una cadena y aquí vamos a picar en las cadenas de subida y vamos a deslizar con un punto deslizado. Vamos a levantar una cadena y en la segunda vuelta acuérdense que vamos a hacer un medio punto en la cadena que teníamos al aire, un medio punto en la cabeza de vareta y un medio punto aquí y un medio punto aquí. Y así vamos a hacer una fila toda de medios puntos y luego otra de repetición de varetas separadas por una cadena. Siempre, bueno, si quieren pueden hacerlo intercalado. Yo en este caso lo voy a hacer
en la misma, debajo de la misma vareta voy a hacer una vareta en la siguiente vuelta para que me quede bien la red cuadriculada. Fíjense cómo con la primera vuelta de varetas, como yo no he aumentado en las esquinas, simplemente hice una vareta, dejé un espacio, una vareta y tal, me fue quedando y se me cerró la base del bolso. Ahora lo que queda es subir para arriba en el cuerpo del bolso haciendo repeticiones de vareta, cadena y luego una fila de medio punto. Y así vamos a ir alternando haciendo todo el cuerpo del bolso. Bueno, y aquí voy a hacer un pequeño update de cómo voy, ¿sí? Ven cómo va quedando. Simplemente vamos a hacer esto, una fila de varetas, cadenas, varetas y otra de medios puntos. Así vamos a repetir hasta llegar al altón deseado del bolso, ¿sí? Cada uno yo les voy a decir ahora de cuánto lo voy a hacer, pero cada uno lo puede personalizar también. Así que ahora voy a continuar un poco y les muestro un paso más avanzado. Bien, miren, yo ya he terminado el cuerpo del bolso. Hice unas 10 vueltas de medios puntos, de varetas y por ende 10 vueltas de medios puntos también y me quedo de una altura de unos 28 centímetros como referencia. Lo pueden hacer más bajo o lo pueden hacer más alto si quieren. Y ahora he llegado al borde, les voy a mostrar lo que voy a hacer para darle un poquito más de estructura. ¿Sí? Bueno, lo voy a destejer aquí. Ahora, bien. Tenemos el final, hemos terminado. Le voy a hacer un detalle que le va a dar un poco de estructura para que no se me desboque el bolso, para que me quede un poquito más firme y también para que me sirva a la hora de fijar y coser las asas que vamos a hacer ahora. Entonces, terminé la vuelta, ¿sí? No voy a sacar, es decir, he cerrado la vuelta con un punto deslizado, ¿sí? Saco así. Y lo que voy a hacer es por todos los medios puntos una fila de puntos deslizados. Es decir, saco directamente, o sea, no hago ninguna lazada ni nada, saco el primer punto, pico en la cabeza del medio punto y voy sacando, ¿sí? Prácticamente no se nota, no es una terminación que digan un borde bonito o un decorado, pero esto hace que el borde sea todavía un poquito más rígido y me dé un poquito de estructura y de colchón para que luego cosa las asas aquí y me quede bastante reforzado. Bueno, hemos llegado a la parte de las asas. Yo voy a hacerlas de esta manera. Ven aquí, ahora les cuento cómo las vamos a hacer. Voy a hacerlas en este sentido. Sí, voy a hacer una cadena que va a ser del largo del asa. Y lo que voy a hacer es ahora tejer una fila de medios puntos, todo hasta llegar al final de la cadena. Y cuando llegue al final de la cadena voy a girar y voy a volver a pasar una fila de medios puntos por la parte de abajo de la cadena. ¿Sí? Me queda de esta manera. ¿Ven? Y aquí sí que en la punta tengo que hacer varios medios puntos, ahora lo vamos a ver, para poder girar el tejido y que no me tire. ¿Sí? ¿Por qué la hago de esta manera? Porque como es un bolso grande, y es un bolso que va a llevar cosas y va a tener peso, si yo lo hago en este sentido, como el sentido de la base del bolso, ¿sí? Con el peso y con el uso, ¿sí? El medio punto se tiende a abrir y estirar un montón. Entonces, de esta manera, la cadena siempre tiene un tope de estirarse, ¿sí? de ceder, no tiene más. Entonces esto hace que la tira me va a ceder un poco, pero no infinitamente y no se me va a poner cada vez más larga con el peso y con el uso. Entonces creo que esta es la mejor forma para este tipo de asas, de este tipo de bolsos con este material. Entonces voy a tejer una cadena, yo en este caso hice 55 puntos, que son más o menos unos 28 centímetros. Pero el largo del asa también lo pueden variar. Y simplemente, cuando llego a los 55 puntos, lo que voy a hacer es tejer, como les decía, medios puntos hasta llegar al final de la cadena. Ahora les voy a mostrar cómo hacemos la vuelta. Bueno, estoy aquí en el último punto, que es este, y voy a hacer el punto del final. Luego voy a hacer otro, como para hacer un vértice. Luego voy a hacer uno más, ya tenemos 3, ¿sí? Que va a ser como
si lo quiero hacer, digamos, un poquito cuadrado, va a ser este de aquí del medio, ¿ven? Y ahora voy a hacer 2 más para girar, ¿sí? De esta manera, entonces en total voy a hacer 5 puntos en esta parte y luego para la parte de abajo ven que queda aquí la parte de la cadena que no utilicé, voy a picar la aguja aquí, aprovecho para perder la hebra del inicio y voy haciendo medios puntos por el lado de abajo de la cadena. Este es un recurso que uso muchísimo para hacer asas porque quedan muy bien y como les digo, no se estiran y no acaban dadas, ¿sí? Voy a hacer lo mismo, voy a llegar al final y al final también voy a tener 5 puntos en el último punto y voy a cerrar con un punto deslizado y me va a quedar de esta manera. Voy a cortar, puedo aprovechar para cortar una hebra larga para utilizarla para coser, que ahora vamos a coser las tiras al bolso. Bueno, ya estamos en la parte en la que vamos a coser el asa. La he fijado con unos alfileres, ¿sí? Y la he puesto un poquito más abajo para que agarre un poquito más de bolso y no sea siempre el punto, digamos, de agarre o el punto donde está cosida no sea uno solo punto un poco débil, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es, con la hebra, por ejemplo, que dejé lista, y si tengo que coser la otra, enhebro un trozo de rafia en esta tipo aguja lanera o una aguja con cabeza grande en la que les pase el material. Y lo que vamos a hacer es simplemente coser, a ver que justo me tapa la hebra, simplemente agarrar parte del bolso y agarrar parte del asa, ¿sí? Agarrar parte de la vareta y parte del asa, ¿sí? Voy metiendo por aquí, se hace una costura súper invisible porque con el mismo material prácticamente no se ve, ¿sí? Cosa muy importante a la hora de hacer de fijar las asas, ¿sí? Bueno, vamos a coser todo por el borde, aquí vamos a dar unas puntadas normales y luego seguimos sujetando el asa con el bolso. Importante, cuenten la cantidad de cuadrados huecos que tienen y centren las asas, cuenten la cantidad que les queda de un lado y del otro para que no les quede torcida la fijación del asa, ¿de acuerdo? Ahora yo voy a coserlos todo y voy a pasar al último punto que es el bolsillo que le vamos a hacer al bolso. Bueno, miren qué bien cómo queda cosida el asa con esta técnica, con la hebra de la misma rafia con la que estoy tejiendo el bolso, queda perfectamente integrada, ¿sí? Con una costura bastante invisible. Ahora lo que yo les hice, que me parece que es el diferencial del bolso, bueno, aún me queda coser la otra asa, es un bolsillo para este costado. Entonces, lo que hice, lo tengo aquí, fue, vamos a contar, yo conté 5 agujeritos de estos, que es el total del ancho del bolso, y entonces hice un cuadrado de 6, ¿sí? De la altura que yo lo quería, lo pueden hacer más alto, más bajo, yo lo hice de 6 cuadrados por 5 vueltas, o sea, 10 vueltas en total, pero 5 de varetas y 5 de medios puntos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a poner, lo voy a posicionar y lo voy a coser, también voy a dejar la hebra larga, lo voy a coser, pero voy a darle un poco de holgura al bolsillo, ¿sí? Entonces lo voy a coser aquí abajo bien ceñidito, pero el bolsillo es un poco más grande que el borde donde yo lo estoy cosiendo. ¿Por qué? Porque la rafia no cede tanto, es bastante rígida. Entonces, si yo quiero meter algo en el bolsillo, si no, no me va a caber, solo me va a caber un anotador. Entonces, para que me quede un poquito de esta forma, que tenga un poquito de profundidad el bolsillo. Entonces lo que voy a hacer es lo mismo que para las asas, lo voy a colocar, lo voy a fijar. Como lo hice coincidiendo con las varetas del borde, lo que voy a hacer cuando lo vaya a coser es buscar la vareta esta, ¿sí? que es el borde del bolso,
Y lo que voy a hacer es, con la misma aguja lanera, voy a envolver la vareta del bolso con la vareta del bolsillo. En medio punto aquí hago un punto, la vareta, ¿sí? Voy a ir cosiendo de la misma forma que cosí el asa, que ha quedado bastante invisible, y lo voy a coser por todo el contorno del bolsillo, reforzando el punto del principio y del fin, porque esto es algo que nosotros vamos a meter y sacar, y este movimiento puede llegar a desgastar la costura, ¿sí? Entonces, simplemente, pues es eso, lo vamos a fijar. Yo tengo aquí mi aguja y voy a dar el primer punto, que va a ser aquí en los medios puntos, ¿sí? Entonces voy a reforzar. He dejado una hebra bien larga para que me alcance para todo el bolsillo y no tenga que hacer cortes ni nudos. Y lo que voy a hacer es simplemente, con un poquito de paciencia, cosiendo el bolsillo, ¿sí? Aquí voy a hacer lo mismo que con el asa. Voy a picar más o menos mi aguja en el medio de un punto y voy a buscar entre medio del punto, ¿sí? Y con esto voy prácticamente envolviendo, y me va a quedar también una costura bastante invisible. Como es el mismo color del material, me va a quedar bastante invisible. Y lo hago por todo el contorno. Gracias por llegar hasta acá, espero que les haya gustado el proyecto de hoy y que se animen a hacerlo, porque es súper fácil, muy amigable con principiantes que estén empezando y quieran hacerse un proyecto como este. Se los recomiendo muchísimo porque ya han visto que es bastante sencillo de hacer con puntos básicos. Nos vemos en otro tutorial, hasta la próxima.